que haga neonatología es buscar el inicio de la enteral lo más antes posible. Ok, entonces, ¿cuáles son los... perdónenme, había dicho que hay una escuela que dice menos de 10 centímetros por kilo, arrancar, menos de 10 centímetros por kilo de residuo gástrico, arrancar la nutrición enteral, pero hay otra escuela que dicen que sea menos de 15 centímetros por kilo de residuo gástrico. Cualquiera de los dos, yo personalmente manejo menos de 10, y la otra cosa que le pongo el plus es que no sea verde alfalfa, ¿correcto? Recordar que el amarillo no es bilis, es el verde bilis. Entonces, si hay amarillo, nada, no, amarillo, dolor y tiene menos de 10 centímetros por kilo, yo le arranco la nutrición enteral escena. Obviamente hemodinámicamente estable, ¿no? Factores importantes, estimar requerimientos proteicos para cuando yo manejo de la recomendación de la nutrición de mi paciente, ver cuánta proteína y energía necesita, pero para eso tengo que evaluar el estado nutricional, cómo está de peso, si está hematoso, no está hematoso, ver mis exámenes, usar la nutrición parenteral y enteral según la condición clínica del paciente, evaluar, porque si a lo mejor está con estómago o le han dejado DREN, ver el flujo, el peso, manejar complicaciones, no ven, a veces se dejan la herida operatoria y cerrada y no la abren ustedes hasta que venga el cirujano, lo cual no estoy en contra. Las primeras 24 horas, a máximo 48, esa herida operatoria tiene que estar cerrada y solamente la tiene que abrir primero el cirujano, pero pasar las 48 horas, si mi cirujano no ha visto, yo la abro. ¿Correcto? Yo la abro porque necesito ver cómo está el dren, necesito ver la barriga, necesito ver el color de la piel, la herida operatoria, y obviamente manejar complicaciones, no solamente heridas operatorias, sino de las complicaciones que puede tener el típico paciente que a veces tiene un hilio prolongado. Los hilios prolongados que hacen mucho residuo gástrico, ¿correcto? Y ahí va mi tip número 15. Cuando hay residuos gástricos altos, ¿correcto? Ahí lo que se repone es el 100% con cloruro de sodio. Si yo tengo yeyunostomías, se repone también el 100%, ojalá idealmente con lo que es solución polielectrolítica. Si no tiene solución polielectrolítica, caballero, mándese con cloruro de sodio, pero lo ideal sería solución polielectrolítica, pero es el 100%. Si yo tengo ileostomías, que son líquidas, 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 y están muy cerca de la válvula fecal, ahí recuerden que si está cerca de la válvula fecal, ya las deposiciones deberían ser semilíquidas y algo de grumosas, entonces no tendría por qué reponerse, algunos dicen 50% reponerlo, pero si están líquidas, 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 comiencen a reponer el 100% y dependiendo cómo va yendo, pueden bajar el 50%. Las colostomías no deben ser líquidas porque es depo. Entonces ahí es netamente depo y ahí sí no tienen que responder absolutamente nada a menos que en colostomías sean líquidas porque la que está teniendo ahí el bebito es una diarrea. Ok, entonces estamos hablando de estas complicaciones que sin querer puede haber, que son hilios prolongados o flujos de ostomías elevadas. Hay que evitar el overfeeding y hay que evitar el underfeeding. Recordarles que el overfeeding es el exceso de macronutrientes y el underfeeding es la parte de deficiencia de nutrientes, sobre todo en macronutrientes. Entonces acá, y acá está. La nutrición enteral inicia con leche materna o leche materna de banco, a gravedad o directo. A gravedad es lo más fisiológico. Se habla de un aporte calórico si tu paciente ya está en 100% enteral. Ojalá llegue entre 120 a 135. Uno puede comenzar, doctora, el término nutrición enteral mínima, yo pensaba que solamente era de prematuros. Y yo quiero comentarte mi experiencia, que al inicio yo también pensaba eso, pero también está escrito en lo que vendría a ser las guías, algunas guías de pacientes postquirúrgicos que dicen comience usted con una nutrición enteral mínima. Entonces, ojo, que también hablamos así de los postquirúrgicos. Según la patología o de fondo o el síndrome de malabsorción, se puede usar fórmulas especializadas, si no, haz lo posible por la leche materna. El SPEN, ya, es lo último que hice, recomienda iniciar tempranamente entre menor de 5 días a máximo 7 días, porque esto promueve mucho la adaptación intestinal, pero obviamente para eso tenemos que ver el flujo intestinal, como ya dijimos, el residuo gástrico bajo, bajo, que está en disminución, y como ya les dije, ojalá, como hay dos escuelas, menor de 10 o menor de 15 cc por kilo por día, el volumen, todo lo que ha tenido por residuo gástrico lo divide entre su peso, y eso es el flujo por residuo gástrico que sea no bilioso, recordarles que mi amarillo no es bilioso, es verde, y como les digo, la tarea para los neonatólogos o pediatras que hacen neonatología, hacer un poquito de COP abdominal. El aumento también no arrancas con 10 a 20 y también haces un aumento individualizado de 10 a 20, no lo manejas como a término,
Diferente el paciente con colostomía que no van a NPT, obviamente, a menos que haya habido un componente diferente. Perdón, voy a prender la batería. Ajá. Espero que no se apague. Sí, ahí está. Entonces, aumentar la vía oral, como habíamos comenzado, tiene que ser individualizado, y no piense que por ser a término, ya no le aumento como la escala de 30 a 40. No, no es lo mismo. También cuando mi enfermera me dice, doctora, se muere de hambre, recuerda la adaptación intestinal, no es lo mismo posoperar a un paciente con atresia yeyunal, atresia duodenal, o malrotación, o un apple peel. Doctora, el cálculo de residuo gástrico es todo el residuo del día entre su peso, así expersi. Todo lo que ha tenido como residuo gástrico. Excelente pregunta. ¿Sí? Entonces, ahí es importante que la enfermera también te diga las características tanto del residuo gástrico como las características de las exposiciones. Si el flujo de ostomía, ponerle nombre y apellido, es yeyunostomía, es hilostomía, es colostomía, deposición líquida, semilíquida, grumoso, amarillo, verde, es muy importante para uno, para poder definir cómo está yendo la adaptación intestinal. No corran en los pacientes postoperados, analicen de qué ha sido operado, qué le queda si ha habido resección intestinal. Si quiero enfocarme en la nutrición parenteral, pues la nutrición parenteral se habla de un aporte calórico de 100 hasta 115, algunos dicen 117 calorías por kilo. Hay que iniciar la nutrición parenteral tan pronto, luego la cirugía, evitar la nutrición subóptima. Y acá digo luego de la cirugía, pero no en el PO inmediato. O sea, si acaba de llegar ahorita a sala, no le vas a arrancar el NPT, sino al día siguiente. ¿Y por qué no recomiendo que lo arranquen ni bien llegó de sala? Porque muchas veces en sala le dan exceso de líquido y los enanos vienen además con este estrés postquirúrgico y estos niños hacen mucha hiperglicemia. A ver, doctora, si el RN tiene residuo gástrico, se realiza reposición endovenosa. Eh, eh, sí, justo había comentado, ¿no? En los residuos, te estamos hablando de paciente postquirúrgico, ¿verdad? Stephanie, ¿sí? El paciente está, exacto, si el paciente tiene estos residuos gástricos y estamos en un paciente postquirúrgico, sí se realiza una reposición con cloruro de sodio 100%. Si sale 20, le das 20, sale 30, le das 30, ¿no? Y eso, ¿cómo lo reponen? Puede ser cada 4 horas o cada 6 horas, dependiendo del volumen de residuo gástrico que tiene. Y el volumen de residuo gástrico que va a tener va a depender de lo que se le ha operado, ¿no? Si se le ha operado una hipertrofia epiduro, eso no tienen absolutamente nada. Si se lo ha operado de una colostomía, usualmente tampoco nada. Los pacientes más bien que hacen, sobre todo, atresia duodenal, eso no te olvides nunca, atresia duodenal y o con páncreas anular, eso hacen la mayoría un residuo, un hilio postquirúrgico, entre comillas, prolongada, porque en realidad es un hilio por la gran dilatación que ha ocurrido en esa parte del duodeno. El yeyuno o el ilio, entre comillas, el ilio no debería durar tanto, a menos que el paciente haya entrado con una peritonitis o haya habido mucho compromiso, si ha habido, no, ya no una atresia, sino ha habido, por ejemplo, una NEC, en donde ha habido mucha resección. A mí me encanta estos talleres porque siento que los estoy abriendo el pensamiento de ya no pensar en el paciente postquirúrgico como que solamente está posoperado, así como le estoy pidiendo que en el prematuro extremo vean los dos apellidos, los tres o cuatro o cinco apellidos o el escenario completo del prematuro, igual lo tienen que tener para el postquirúrgico, ¿correcto? Entonces, si me enfoco en el parenteral, en la fase aguda, esto lo encontré en este pocket muy bonito, que te recomienda que si el PCR es menor o igual a 2, pareciera que no habido tanta injuria y por lo tanto te dan mucho más tranquilidad de comenzar con un lípidos un poquito más alto hasta 2, con un carbohidrato de BG de 6 a 7 y con unos aminoácidos 2,5 a 3. Mira que es muy diferente al esquema de inicio o avance de lo que puede ocurrir, de inicio, perdón, de lo que puede ocurrir en una nutrición parenteral de un niño a término por otra causa que no sea postquirúrgica. El PCR se considera como que mide la severidad de la injuria, principalmente determinante del outcome clínico. Por eso que mucha gente dice, oye, le tomo un PCR después de cirugía. Y yo te pregunto, ¿ese PCR es de infección o de injuria? No lo vas a poder saber, ¿correcto? Pero obviamente hoy te estoy enseñando que también debes considerarlo por severidad de injuria. Tal así de que si el PCR es mayor y porque si hay exceso de calorías, como es overfeeding, también puede estar asociado con complicaciones como hiperglicemia, hipertrigliceridemia. Entonces se sugiere más bien dar un aporte calórico que no pase las 70 calorías por kilo.
Y entonces, ¿de dónde parte este concepto? Pues de aquí vienen las famosas recomendaciones de Moltúi y colaboradores, que justo lo vamos a tocar en otro taller avanzado, que es justo ver pacientes críticos. Y es que el paciente postquirúrgico que viene justo para alguna patología, pregunta, doctor, ¿el PCR a las cuántas horas después de la cirugía se debe hacer? Ok, Percy, entonces la pregunta es, ¿el PCR lo estás haciendo porque quieres evaluar infección o porque ahorita te gustaría evaluar si hay cuánta injuria hay o no hay en el paciente? Entonces, realmente cuando yo he leído este protocolo, no te dicen que siempre tienes que tomar PCR, pero si tú me dices, doctora, si quisiera saber cómo va la injuria, yo le tomaría después de las 24 horas, ¿sí? Para que veamos realmente. Acuérdate que el PCR para elevar y bajar tiene un tiempo. Entonces, a partir de las 24 horas yo recién le tomaría PCR para ver teóricamente cuánta injuria intestinal pudo haber ocurrido en este paciente. Ok, entonces, como les dije, esta recomendación va justo porque yo estoy pensando que en este paciente ha tenido mucha injuria pulmonar, típico paciente posoperado de NEC o un paciente de estos NEC horrible del niño a término o una trombosis mesentérica que entran realmente malos con un lactato alto y salen críticamente posoperado con una peritonitis. Ahí no se puede dar las recomendaciones de nutrición parenteral como les he enseñado ahora, sino hay unas recomendaciones especiales que se llaman del doctor Moltú y colaboradores, que son recomendaciones para paciente crítico. Entonces yo creo que de ahí parte esta recomendación de esta guía, que donde dice por qué no pasar más de 70 calorías cuando son PCR altos. Entonces con esto vamos a poder determinar que el paciente postquirúrgico es una joyita. Y como es una joyita, hay que tratarla delicadamente. Este es el caso de una gastroquisis que manejé en el otro hospital, un bebito con 5 días de vida, que estaba en el PO3 que le habían colocado una bolsa. Recuerden que la gastroquisis ni bien nace, ahí sí tienen harta pérdida de agua. Y acá me voy con el tip número 15. Todas las pacientes con gastroquisis típicamente nacen hipoalbuminémicos. El 100% nacen hipoalbuminémicos con las gastroquisis y en el camino muchos lamentablemente pueden empeorar. Y segundo, otra alteración que se ha visto asociada a la gastroquisis es hipomagnesemia, pero no todos lo hacen hipomagnesemia. Ok, este niño tenía una gastroquisis relativamente no tan chiquita, se le puso la bolsa. En ese día, a los 5 días, ya paciente pesaba 2,970 kilos, estaba en ventilación mecánica con parámetros mínimos, estaba recibiendo dextrosa y fentanilo, pero había hecho un balance positivo de más 192, había hecho un volumen efectivo de 130, su flujo de orina estaba adecuado y había tenido un residuo gástrico 45 verde y los hemocrotes estaban de 68,85 con un BIG 20. Es un mito en esos momentos, típicamente, ya como la bolsa le habían colocado y trataban de, ¿cómo se llama? Le habían puesto, ¿cómo se dice esto? Tratado de meter un poquito con este procedimiento que hacen los cirujanos. Este, ahí se vio que el abdomen ya estaba extendido, pero a mí no me gustaba porque estaba globuloso y con brillo. No sé cómo lo ven, como tiene un edema que se pone con brillo y uno dice, uy, está abdomen quirúrgico. No, este es bien típico en las gastroquisis, ¿no? Y el paciente está tranquilo, está intubado, sin otro estrés, buenas presiones, pero hace esa. Entonces, cuando meten mucho, hace el famoso síndrome de compartimentalización, eso hay que evitarlo. Ahí sí tienen que tener mucho ojo. Si el paciente comienza a disminuir el flujo de orina y lo ven muy tenso y el residuo gástrico está aumentando, bien típico que esté comenzando a hacer residuo, bien típico que esté siendo un síndrome de compartimentalización. Entonces, ahí hay que pedirle al cirujano que no siga metiendo mucho, que por favor te dé tiempo, o tienes que relajarlo más con el fentanilo, o hacerle esta compresión ya no cada 24, sino cada 48 horas. Los exámenes en ese entonces, miren, resaltemos lo anormal, 4,3 de fósforo, albúmina 2,5 y el resto, un bicarbonato y 7,8, TGO 50, PCR en esos entonces no tenía lamentablemente y 220 de plaquetas. ¿Qué precauciones tendría usted en el inicio de la nutrición parenteral en este paciente? Tipo mismo TikTok, los leo. ¿Qué podríamos decir de la glucosa? Si está con 6, ¿cuánto le aumentarían? La proteína, ¿con cuánto lo comenzarían? Según lo que les he enseñado en la hoja anterior. Y los lípidos también, ¿con cuánto lo comenzarían? Muy bien. Ok, nos vamos a unas respuestas. BIG 8 nos dice Stephanie. Percy también nos dice BIG 8. Ok. ¿Alguien más se anima?
Entonces, aquí estamos analizando a término y le estoy subiendo 2 puntos, ¿no? Es lo que estamos haciendo. Ojo que le estamos iniciando, ¿sí? Le estamos iniciando al bebito, ¿ok? Entonces, es mucho mejor ser precavidos, ¿sí? Entonces, de 1 a 2, a pesar de ser a término el aumento, porque el aumento del a término es de 2 a 3, ¿sí? Pero a pesar de ese término, sí se recomienda aumento de 1 a 2. Así que muy bien, de 7 a 8, ¿correcto? Bastante bien, ¿sí? Muy, lo tienen concepto. No piensan en a término, sino piensan en a término postoperado, con sus dos apellidos. Muy bien. En los lípidos, los aminoácidos, los que nos dice el protocolo, muy bien. Iniciar con 2,5. Y ya les mando un tip bonito. Este por la gran hipoalbuminemia es el único paciente que necesita que le suban rápidamente a 3,5. Bueno, Stephanie prefirió comenzar con 3. Recuerda, Stephanie, que no teníamos PCR, no sabemos cuánta injuria tiene, por eso es que recomendábamos iniciar mejor con 2,5. Pero eso sí, al día siguiente aumentarle a 3,5 por la hipoalbuminemia. Acuérdense que les dije que la término usualmente llega a proteínas 3, es suficiente, excepto en los niños que tienen hipoalbuminemia o que tienen falla de crecimiento. Entonces, el niño típicamente que necesita 3,5 rápidamente. Y como tenía parámetros mínimos y lípidos, muy bien, iniciar con 2 a 2,5. Acá faltó la rayita, perdón, no es que comencemos con 22,5. Chicos, excelente, la tienen clarísima. Ya se han dado cuenta que no hay que ver un niño a término, sino hay que ver un niño a término posoperado y que yo no sé con cuánta injuria pulmonar tiene y que debo evitar en el primer día, sobre todo que le arranco en NPT, el exceso. No quiero hacer overfeeding porque ya estoy segura que cuando hay overfeeding con mucha complicación, injuria intestinal, tengo riesgo de complicaciones. Muy bien, chicos, hoy día, ¿saben? Hoy día sí que este grupo ya no ya. Ok, ahora sí, de la manito. Entonces, vámonos con el peso. Recuerden que pesó 3 kilos 260, así que nos quedamos con los 3 kilos 260. Está con 5 días, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué volumen total? Recuerden que este niño, ahí no le escribí, disculpe, pero el volumen total que recibió fue 130, ¿sí? Residuos gástricos verdes, pero tiene positivo más 192, así que me quedo con el 130, ¿correcto? Me quedo con el 130 para ver cómo va a evolucionar. Pero eso sí, va a hacer aparte la reposición que está ocurriendo con el residuo gástrico. Así que al final, cuando alguien hace su balance, va a decir, oye, recibió 150. Tip número 16. Residente que estás hoy día, asistente que estás hoy día, cuando tengan pacientes con residuos gástricos o con reposiciones, tú le tienes que preguntar o tú tienes que hacer volumen efectivo recibido total y el otro es total con reposición y el otro es volumen efectivo sin reposición, porque el que más manejo yo, el que más manejamos, el que tenemos que tener presente es el volumen efectivo sin reposición, porque el con reposición está entrando y está saliendo, ¿correcto? Porque si sale 30 de residuo gástrico, le estás metiendo 30 de solución, entonces es 30 menos 30, cero, no entra. Entonces, no vayan a pensar, ah, ya le estoy dando mucho volumen, no, porque también está saliendo. Entonces, por eso es que ese entrada y salida no se considera. Por eso está bien que hagan el balance positivo o negativo de todo. Sin embargo, recuerden que a la hora de definir su volumen, una cosa es mi balance con mi volumen total recibido y otra cosa es con mi volumen total con reposición. Y aquí lo estoy manejando el volumen total sin reposición. Entonces, a este paciente le estoy dejando 130. Ok, entonces para NPT no contamos el residuo gástrico en el repositor. Así es, Percy, no entra, no entra, ¿correcto? Muy bien. Listo, vámonos entonces a el tratamiento, ¿sí? Obviamente está en NPO. Uy, Rubina recién entra, qué pena, caracho. Rubinita, recién estás entrando, no te preocupes, que luego hablamos cómo recuperas esto. Entonces, vámonos a 130. Ah, ok, no, pues no puedo soplar. Dijeron, ¿no? Ustedes me dijeron muchos, comenzaría con 7 o comenzaría con 8 de BIG. Perfecto. Entonces, a ver, algo por ahí me escribieron. Doctora, ¿y las pérdidas de ostomía se cuentan? Tampoco, ¿ok? Gracias. Esa también la pérdida de ostomía es entrada y salida. O sea, sí la vas a meter dentro de tus balances, ¿correcto? Contándole al doctor. Doctor, he tenido tanto de ingresos, tanto de egresos, esto ha sido mi balance. O, disculpa si tú eres colega, no tengo ahorita acá la lista,
Y tú dices, ah, ya, y ha tenido flujo de ostomía, que mejor hacerlo centímetros por kilo por día, o ha tenido residuo gástrico centímetros por kilo, ¿no? Tú sí tienes que contarle todo lo que ingresa y todo lo que egresa y los flujos de las cosas, pero a la hora de hacer el volumen total, de definir, no se considera el volumen que se ha perdido por la ostomía ni el volumen que se ha perdido por el residuo gástrico. ¿Se entendió? ¿Sí? Ok. Entonces, ya ustedes me dieron la recomendación como experto Nutrilovers, doctora, si va a comenzar la glucosa, este niño es un niño término, posquirúrgico, entonces hay que subirle 1 o máximo 2 puntos. Entonces yo les hago caso porque ustedes son los expertos, así que arranqué con 7. Me dijeron también de las proteínas, podemos comenzarle 2,5, ¿sí? Perfecto, arrancamos 2,5. Y también me dieron recomendaciones de lípidos que podemos comenzar de 2 a 2,5, así que está cualquiera de los dos, me da muy buena. Ok, veamos el sodio y estamos arrancando nutrición parenteral. Recordemos nuevamente los valores, ¿eh? Entonces tenemos un sodio 137 y analizo. Está teniendo pérdidas gástricas, ¿no? Residuo gástrico 45. Es un niño a término, ¿correcto? Entonces es un niño a término, ¿correcto? Y el sodio está en 137, ya está teniendo pérdidas, pero igual está tomando cloruro y puede seguir aumentando. Además tiene distensión. ¿Y qué pasa con las asas distendidas? Pueden hacer tercer espacio. Entonces analizo a este niño, lo mínimo que debería darle es 5. Así se analiza, ¿correcto? Analizo primero el sodio. Veamos una pregunta. 5. Muy bien, muy bien. Ya es, ya me está leyendo Keila. 5, ¿correcto? Entonces ahora le pregunto, Keila, ¿y cómo se lo das? ¿5 como cloruro de sodio o haces algo como acetato? Entonces Keila ve y dice, ¿cuánto están los cloruros? 107. Normales 105, o sea, máximo 105 o máximo 110, dicen otro, o sea, lo puedo considerar normal. Pero ¿cómo está el bicarbonato? 17,8. Por lo tanto, tengo que darle acetato. Muy bien. Entonces, veamos. Excelente, Percy, excelente, Keila. Cualquiera de las dos alternativas. O le doy 1, o le doy 2 acetato, o le doy 3 de cloro. Muy bien, chicos. Esa es la distribución, ¿correcto? ¿Sí? Perfecto. Muy bien, excelente. Podrían escoger cualquiera de los dos. Entonces, analizamos el fósforo. Este es un niño, veo mi fósforo, 4,3 está abajo, es un niño a término. Recuerde que el niño a término sí nació con suficiente fósforo y potasio, perdón, fósforo y calcio, pero tengo que analizar, ¿por qué está haciendo hipofosfatemia? ¿Qué me va a hacer? ¿Tengo alguna causa? Entonces, lo mínimo que tengo que darle fósforo a este niño por este 4,3 sería darle un mínimo de 1. Si le doy 1, automáticamente le estoy dando 1,6. Analizo cuánto potasio le voy a dar. Si ya tengo 1,6 y mi potasio, ¿cuánto está? 4. ¿Ok? Entonces analizo con este niño y el potasio mínimo que le debo dar es un 2. ¿Correcto? Ya este paciente, 1,6 más 0,4, 2. No tengo ni un problema renal. Lo ideal siempre es tratar de redondear el 2. Recuerden que el prematuro, sí, idealmente 2,5, los niños a términos 2 y menos de 2 cuando tengo sospecha o algún problema que esté asociado a renal. Ok, calcio, recuerden, de 0,8 a 1, no me estresa. Sulfato de magnesio, ajá, la doctora me comentó que estos hacen a veces hipomagnesemia, ¿no? ¿Tengo magnesio? No tengo magnesio. Entonces lo mínimo tal vez que usar un 0,4. Si bien es cierto, el valor para la término, por favor chicos bellos, vean su hojita, ahí dice claramente, busquemos otra vez magnesio todos juntos, y en el magnesio dice ahí, ¿dónde estamos? Magnesio, ya. 0,2 a 0,4 iniciar, día 1, día 2, pero en prematuro 0,4 a 0,6 y a términos entre 0,2 a 0,4 sería suficiente. Le doy su máximo porque la doctora me ha enseñado que la gastroquisis también puede hacerme hipomagnesemia. Así que me voy con 0,4. Vitaminas, pesó más de 3 kilos. Esta hoja Excel es mililitros por día, pero yo sé que la hoja de la maternidad lo hacen mililitros por kilo por día. ¿Correcto? Entonces, acá le haríamos lo máximo que se da es 5 centímetros, porque pasó los 3 kilos. En el caso de elementos traza, no hay nada que cambiar, 1, y esta vez a término suficiente 250 gramos. Pero si estuvieran todos juntos ahorita aquí en mi casa, en mi sala, ustedes me dirían, no, doctora, este es un paciente con problema gastrointestinal, así que este funaldo le damos los 400. Entonces, el niño a término siempre es 250, excepto cuando tiene problemas gastrointestinales, darle 400. Y cuando tiene falla intestinal, tip número 16, se da de 600 a 800. Falla intestinal de 600 a 800. Problemas gastrointestinales, tipo hilostomías, flujos altos,
residuos gástricos, problemas gastrointestinales postquirúrgicos, denle 400. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas en cuanto a la formulación de este paciente NPT? Bonito, ¿no? No me voy a decir que no. Muy bien, vámonos a estas preguntas. Lamentablemente, este paciente a los 11 días pesó 3 kilos 510. El día de ayer había pesado 3 kilos 360. Su peso de nacimiento 3 kilos 260. O sea, se notaba que había hecho aumento de peso y encima había aumento de balance, y es que estaba cada vez metiéndose más la gastroquisis. El residuo gástrico había aumentado, pues todo me decía, no le gusta lo que le hemos metido en la panza. Obviamente este niño no podía arrancarle todavía la vía oral, porque a dividir 100 entre 3,2, o el peso de ayer, porque este peso está mal, porque tiene más edemas, y acá va justo la pregunta de Karim. Entonces, obviamente, él no le podía arrancar vía oral como yo quería, porque ya mi paciente tenía hasta en PO8, no podía hacerlo. Entonces, ¿qué peso trabajo? Si ya pasó los famosos 7 días y la doctora me ha dicho, y la literatura menciona que se recomienda que en el día 8 un a término ya se trabaje con el peso actual. Pero el peso actual es 3 kilos 510 y ese está con edemas. Y entonces acá viene este tip número 17. Y es que cuando tengan estos pacientes que han aumentado con edema, trabaja con el, si ya pasó la famosa semana del niño a término, obviamente, trabaja con el peso que tú crees que es el seco. O sea, ¿y cómo sé cuál es el peso seco? El día en que tus balances eran positivos aceptables y que había un aumento de peso aceptable, y ahí estaba, antes de que hiciera esa curva hacia arriba, ese peso anterior, ese es el peso seco. Y trabajas con ese peso seco todo el tiempo con el volumen que vamos a decidir en el caso de si hay exceso o no exceso de agua, hasta que comience a hacer balances negativos. Comienza a hacer balances negativos, tú ves que el peso comienza a bajar poco a poco, entonces tú dices, mi paciente ya está comenzando de alguna manera a manejar el agua. Entonces, doctora, ¿y en cuántos días yo podría este peso seco variar? Ojo que en este tiempo tú le estás dando nutrición parenteral, y si le estás dando nutrición parenteral, le estás dando calorías. Entonces, tiene derecho a subir de peso, pero no por agua, sino por nutrición. Entonces, ejemplo de este paciente. Si yo me quedo con el 3,36, que no hubo, que es en ese momento, no había edemas, y yo me quedo con este 3,36, entonces yo con este paciente agarro el NPT, trabajo con el 3,36 y sigo esto, a pesar que tiene con edema, veo los días siguientes cómo está yendo, y aproximadamente entre el tercer a quinto día, yo, sobre todo a quinto día, yo lo hago siempre, pero veo al tercer día cómo está yendo, ya le pongo un nuevo peso seco. Si al quinto día fundió todo el edema, trabajo con ese peso. Doctora, pero fíjese que igual ha subido un poco, pero evalúo flujorina, evalúo si hay edemas. Ojo, ajá, en 5 días, si verdaderamente su peso fue 3,36, ¿cuánto debió haber subido en 5 días un paciente con nutrición parenteral simple? A término, 20 a 30 gramos por día. Entonces multiplica, en el peor de los casos, 20 gramos. 20 por 5, 100. Entonces debería subir siquiera 3 kilos 460. Doctora, si fuera 30, 30 por 5 sería 150. Entonces debería pesar ya 3 kilos 510 en 5 días. Entonces, por eso es que podemos todavía mantener el peso, entre comillas, no necesariamente bajar no, no quiero que baje de 3 kilos 10 a 300, a 3 kilos 360, no. Tiene que de todas maneras bajar, pero no va a bajar todo porque yo le estoy dando nutrientes. Pero si comienza a subir, a pesar de tener un peso seco, eso quiere decir que no está manejando bien el agua y vas a tener que restringirlo más. Eso a la pregunta de Karim que nos hizo el día de ayer. Por favor, cuando trabajen con peso seco, háganlo en equipo. Se decide trabajar con peso seco, mantenerlo así 5 días. Tuvo un balance, y lo más terrible es que obviamente él tenía más edema, pero el abdomen lucía menos distendido, pero tenía más edemas. Y mire la albúmina, 1,8, hasta ahí se fue. El calcio 7,5, el sodio 130, estaba con un buen hemoglucotés, el fósforo había mejorado, el magnesio todavía se quedaba corto. Ya hemos dicho que el magnesio, a pesar que estaba con 0,4, perdón, ya me acordé, este paciente cuando vi la NPT estaba con 0,2, le habían bajado lamentablemente.
entonces la idea era que tenía que volver a subir, no se habían dado cuenta que estaba con riesgo de hipomagnesemia, entonces lo bajaron, y por eso teníamos un valor con las justas 1.7. La urea, la creatinina, bicarbonato, ¿no? Aceptable, todo bien, y estaba con esta nutrición parenteral ese día, ¿no? Entonces uno rápidamente se da cuenta que acá definitivamente en este paciente lo que hicimos fue pasarle albúmina. Entonces, alguien me preguntó, doctora, y justo dijimos en la presentación del caso, de la presentación de los casos, cuándo manejar la albúmina, ¿no? Entonces, no está escrito claramente en qué dosis o cuándo absolutamente arrancar albúmina en pacientes con gastroquisis, pero lo ponen como recomendación cuando tiene albúmina menos de 2 gramos y tiene una repercusión hemodinámica. 3 de sodio. Ya. Doctora, ¿hay rangos para considerar un balance neutro? Ok, gracias por la pregunta. Entonces, ¿cómo considero balance neutro, Stephanie? Sí hay una manera indirecta. Lo que se debe hacer con el paciente idealmente es que el balance, el número, sea no mayor del 3% positivo para arriba, ni no mayor de, ni menos del 3% por abajo. Lo traduzco en castellano. Vamos a pensar que el peso es 3.369, el 3%, el 1% es 33, ¿verdad? El Mm. 1% de 3 kilos 360 es 33. Si yo analizo el 3%, sería 99. O sea, 99 más 99 es lo máximo que debería tener. Y si es negativo, menos 99. ¿Sí? Gracias por la pregunta porque eso lo encontré. No pasar el 3%. Si tú me dices en un mundo mágico, doctora, ojalá 2%. O sea, ojalá más 66 o menos 66. Eso te dice que el balance es neutro. Gracias por la pregunta. Y eso no solamente se maneja para estos niños, sino para todos. Cuando mi residente me dice, ah, doctor, ha tenido -4, ¿ok? ¿Y qué es -4 para una pulga de 700 gramos o qué es -4 para un término de 2 kilos o 3 kilos? El 3% del peso, así es, Percy, el 3% del peso con el cual estás trabajando, ¿sí? No debe pasar más del 3%. Ideal, 2%. Para positivo y para negativo. Es lo ideal, pero no pasar más del 3%. Más del 3% te está diciendo no está manejando bien. ¿Ok? Excelente. Listo. Entonces, señalemos verdadero o falso. Chicos bellos, los leo. Todas las letras, ¿ah? Lo están haciendo maravillosamente y me están haciendo sentir muchísima felicidad porque creo que estamos gozando el taller. Para mejorar la hiponatremia hay que subir el sodio. Ay, su madre, qué acelerado. Ay, chu, ya no. Se tiene que subir proteína a 3.5 gramos por kilo por la hipoglucemia. Tiene riesgo de enfermedad hepática asociada a nutrición parenteral. Se debe aumentar calcio por hipocalcemia. Se tiene que descartar sepsis a punto de partida gastrointestinal. Entonces, vamos a revisar, chicos, pongan más. Yo acá ya tengo las respuestas, pues. A ver. Mi adorada Charito. Charito, tienes 2 malitas. Percy Flores, tienes una mala. Tania, ¿qué es el 6? No, Tania también una malita. A ver, yo, cuando venga el verdad, venga. Ajá, muy bien, Ana Flavia. Listo. Ok, yo siempre digo, ¿no? Cuando viene ya el bueno, entonces, para mejorar la hiponatremia hay que subir el sodio, falso, se tiene que subir las proteínas a 3.5, muy bien, tiene riesgo de enfermedad hepática asociada a nutrición parenteral, se debe aumentar el calcio recontra más, primero hay que corregirlo, correcto, y se tiene que descartar sepsis a punto de partida gastrointestinal. Muy bien, chicos, muy bien, ¿correcto? Entonces, recuerden cómo son los pacientes con gastroquisis. Ha llegado y ha llegado el momento de hacer las conclusiones y realmente estoy súper, hiper feliz porque siento que he dejado una buena semilla y lo han entendido bastante claro. Esta semana de oro es para que hagan una buena nutrición parenteral en el prematuro extremo, en esos que necesitamos claramente un buen manejo. El paciente vulnerable, el paciente posoperado quirúrgico o como lo dije hace un minuto, el prematuro extremo, el prematuro que no es extremo pero sí requiere una nutrición parenteral siempre de forma temprana y óptima. Sé que no todas las unidades hacen o generan su nutrición parenteral, algunas la terciarizan, algunos tienen no todos los nutrientes. Es momento de hacer un cambio.
Espero que con esto no solamente ustedes hayan aprendido a hacer, sino que puedan en equipo mejorar cada una de sus unidades. La formulación individualizada continúa siendo el papel que hace nuestra unidad. Todavía no usamos la famosa NPT estandarizada, que es muy diferente a la NPT estándar de inicio. La NPT estandarizada es aquella que ya vienen bolsas específicas en donde ya tienen todos los componentes que se usan en algunas unidades. Debe tener en cuenta la situación clínica del paciente, asegurar que sea siempre compatible, estable y segura, y por eso tenemos que trabajar de la mano con nuestra química o farmacéutica. Es muy importante que la química farmacéutica tenga el concepto y tenga les dé a ustedes la tranquilidad que lo que ustedes han pedido realmente sea compatible. La química farmacéutica es la SUNAT de que la NPT esté bien formulada. Ella nos hace el último ting, la última red flag que dice no está compatible, su preparación no es segura, doctor. El uso de un protocolo de nutrición parenteral junto con recomendaciones, hagan monitoreo, no subestimen a la hipertrigliceridemia, no subestimen a la hipofosfatemia. Esto definitivamente, si todos hablamos el mismo idioma, va a mejorar el cuidado nutricional y va a disminuir el riesgo de complicaciones. Se debe bajar el aporte de nutrientes sin causar riesgo de deficiencia, por favor, y sobre todo sin comprometer el crecimiento. Y nos hemos reseteado el cerebro. Crecimiento no es solamente subida de peso. De aquí trabajar de la mano con mi residente, con mi interno, con mi enfermera, de que aquellos pacientes prematuros que están en manejo nutricional, por favor, háganle una buena evaluación de perímetro cefálico y de talla, y si está intubado, pues al menos hágale en perímetro cefálico. El diagnóstico de estado nutricional comienza a las 2 semanas, por favor. Se debe, además, cuando hay bajada de nutrición parenteral, subida de enteral y bajada de parenteral, mucho ojo con la osmolaridad, mucho ojo con el factor de precipitación. No me he querido detener básicamente en eso porque estos son datos y están con alarmas y eso es fácil. Si yo les enseño cómo preparar bien, yo ya sé que eso va a tener mucho menos riesgo de errores nutricionales. Yo estoy súper feliz. Yo espero que estén tan feliz como estoy yo en estos momentos. Recuerden que 1 centímetro de nutrición parenteral no es lo mismo que 1 centímetro de nutrición enteral. Eso es lo que se llama cambios isovolumétricos. Yo quiero que aprendan a hacer cambios isocalóricos. Que recuerden que si suben enteral y están bajando parenteral, la única indicación para quitar la parenteral en los prematuros ya no es solo porque en algunas guías hablan de mayor de 160 centímetros por kilo, pero más guías hablan de que el paciente con la nutrición enteral esté recibiendo el 75% de su requerimiento enteral. ¿Y cuánto necesita el prematuro para su 100% enteral? Entre 110 a 130 calorías por kilo. El Espegan ya habla hasta 140 calorías por kilo cuando está solamente enteral. Entonces, si mi paciente, cuando yo he subido la enteral y estoy bajando la parenteral, ya mi enteral está dándole el 75% de este rango que te acabo de decir, carita feliz, pulgares arriba, luz verde para poder quitar la parenteral. No piensen que es porque llegó a 100 centímetros por kilo. Eso es un error que lamentablemente hemos arrastrado mucho y nos ha quedado medio pegado. Hoy día, por ejemplo, pasé visita con mi residente de que rota conmigo y justo vamos a ver un paciente de RCU y mi colega me dice, ya le estoy quitando el parenteral a Rosana. Y veo y le quita el parenteral cuando está con 90 centímetros por kilo y yo llorando. Entonces, porque todavía no está ese concepto, porque todo el mundo piensa, "Ay, ya está, 90 está cerca de 100". No, no, 90 no está cerca de 100, 90 es diferente, 100 es diferente. Y si eres un prematuro, tienes que asegurarme que el aporte enteral le está dando lo suficiente. Basta de pensar que la subnutrición es inocua. Y con esto me detengo de un pensamiento que para mí es uno de los grandes maestros de la nutrición, que es el doctor Nicholas Embleton. Y él habla de que definitivamente la nutrición parenteral salva vidas, es potencialmente significativo, mejora el resultado a largo plazo, sobre todo el cerebro, pero definitivamente es compleja. Estamos hablando de más de 50 nutrientes y por eso es importante que sea estable, que sea segura, porque si no tiene y que sea correctamente entregada, y de ahí que trabajamos con la enfermera, ¿no? Porque definitivamente no es tan fácil nutrir. Nutrir es más.
que nutrir. Y acá les dejo este gráfico para que recuerden siempre que sí, hay que bajar la parenteral mientras que uno sube la enteral, pero mucho ojo en la fase de transición donde hay mucho más riesgo de subnutrición. Recontra feliz, agachen sus cabezas que voy a darles mi perdón nutricional por todos los pecados nutricionales que han hecho hasta el día de ayer, porque de a partir de ayer para hoy están bendecidos. Y chicos, preguntas las que quieran, porque estamos con buen tiempo, hemos terminado excelentemente, así que mándense sus preguntas por el chat como siempre, o si quieren agarran el micrófono, ¿sí? A ver, quiero ver si alguien me ha mandado por acá. A ver, preguntitas. Doctora, disculpe, no entendí lo del calcio muy bien. Ok, ¿a qué te refieres? ¿Al calcio de calcio corrección per sí? Ajá, muy bien, excelente. Entonces, cuando tengas valores de calcio, no basta con ver el calcio sérico. Es importante tener la albúmina, ¿sí? Porque a menos que el calcio sea por encima de 8, no te das problemas. Pero si es menor de 8, no le pongas el nombre de hipocalcemia, porque para decir hipocalcemia, recuerda que el calcio sérico no es el verdadero valor del calcio total. El mejor calcio es el calcio iónico. Y para eso tienes tus valores que te he puesto acá de calcio iónico cuando es hipocalcemia para niños prematuros menor de 1,5 kg o prematuros mayor de 1,5 hasta 2 kilos. Ok, doctora, no tengo calcio iónico. Ok, Percy, tienes calcio sérico con albúmina, hay que corregir el calcio. La fórmula está ahí. El factor es 3,5 porque 3,5 es lo que se considera como albúmina normal, menos la albúmina del paciente. Lo que sale se multiplica por 0,8. Y eso lo que sale lo sumas con el calcio sérico del paciente. Y eso es lo que se llama el calcio sérico corregido, ¿correcto? Y ahí recién le vas a poder hacer el diagnóstico de hipocalcemia si es que verdaderamente tiene el paciente. Ok, lo que quiero comentarles es que como acá también hay residentes pediatrías y si ponen, buscan en nuestro famoso Google, a veces van a salir que cuando ponen calcio corregido y hay unos Excel, hay unos aplicativos, no ponen 3,5 sino ponen 4, ¿correcto? Y eso más se usa en pediatría. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctora, buenas noches. Le habla Karina. Doctora, estaba de turno, de verdad que poco escuché, pero realmente le tengo una pregunta. Ahorita tengo un paciente en cuidados intensivos que es un bebé que tiene para el día de 25 días. Desde hace 15 días ya tiene una vía oral, o sea, lo tolera porque él es un bebé que nació con casi 920, ¿no? Pero el bebé casi cuando llegó al kilo 10, casi la ganancia ha sido muy pobre. Y entonces desde hace 7 días han decidido, o sea, ya estaba con tolerancia plena, pero desde hace 5 o 7 días se ha decidido porque la ganancia era muy pobre, ¿no? De 5 gramos, por semana incluso. Entonces, Reiniciaron la en parenteral. sí, entonces se está dando la parenteral, llevamos como 23, 24 días, pero la ganancia también sigue siendo pobre. Las vías oral, las tomas vía oral, incluso nosotros estamos usando el de 1000 de 24 kilocalorías, algunas tomas, porque hay poca leche materna, pero ¿qué estrategia en este caso? Porque me estoy yendo, como usted escuché en un momento, el NPT prolongado y sus consecuencias como tal, y a la vez no hay buena, o sea, no hay buena estrategia, me parece, en relación a la ganancia. No sé si se podría suspender, porque él tolera, o sea, el problema es que no gana. Claro, ¿y por qué no gana? Eh, bueno, realmente ahora se le ha descartado, ¿no? Está sin cuadro séptico, está sin PCA aparentemente, y solo se encontró una hemorragia al comienzo grado 2 y ahora grado 1 el control de ayer, hemorragia interventricular, pero o sea, se le consideró desde nacimiento que, o sea, un RSI ¿no? Pero tampoco no era tan severo, ¿no? Pero ahí, ¿no? Nada más otra cosa no tiene. Entonces,
A mí lo que me preocupa es el NPT prolongado que ahora usted lo dice. Entonces, si él tolera, Ahora yo quiero compartir con ustedes. Gracias por tu paciente, Karin. Siempre es un placer poder conversar contigo y el equipo de Huancayo, porque siempre es muy interesante todos los pacientes. E invito a todos del grupo, porque yo nunca cierro estos grupos, para que en un futuro puedan compartir sus pacientes en el mismo chat. Entonces, este paciente, cuando yo veo un paciente que no crece y ya está en 100% enteral, veo y retrocedo. ¿Qué pasó en la primera semana de su vida? Si en la primera semana de su vida este paciente tuvo déficit nutricional, este paciente para que pueda salir a tener una velocidad de ganancia de peso se demora, ¿correcto? Y se va a demorar más cuanto peor déficit nutricional tuvo, sobre todo en la primera semana. Entonces, si tú quieres carecita para tarea como manera de ejercicio, fíjate cómo ha sido el soporte calórico en la primera semana. Entonces, cuando si ha sido mala, entonces ahora entiendes por qué se está demorando en hacer el catch-up. Primera alternativa, primera cosa. Segundo, cuando yo veo a un paciente que está en 100% enteral, las preguntas que me hago cuando no sube bien de peso son tres. Uno, ¿le estoy dando lo que le corresponde en calorías, proteínas y PER? Porque no es calorías nada más, sino calorías, proteínas y PER. Para los que no se acuerdan, PER es proteína sobre energía por 100, por eso se llama ratio, relación, ¿sí? Calorías por kilo, proteínas, gramos por kilo y PER. No es solamente calorías, ¿eh? Las tres. Esa es mi primera pregunta. ¿Le estoy dando lo que le corresponde a su edad, a su prematuridad? Dos, ¿será que en estos momentos que lo estoy viendo, que ha comenzado a estancarse peso, tiene alguna patología que me está aumentando los requerimientos? Ejemplo, broncodisplasia, ejemplo, sepsis, ejemplo, que tuvo un momento que estuvo muy críticamente enfermo y cuando está críticamente enfermo, las recomendaciones de Moltú claramente lo dicen. En esa parte crítica, la NPT no puede ser iniciada en forma absoluta, sino que tiene que aumentar poquito a poquito, pero en esa parte crítica, ojo, que en esa fase aguda crítica que pudo haber tenido tu paciente, ha habido cierto aporte calórico bajo, por lo tanto tienes lo que yo me gusta decir, una deuda nutricional, que luego cuando pase a fase de recuperación te va a decir, oye, no solamente tienes que darme calorías para que yo crezca normal, sino que acuérdate que los primeros días que estabas hasta las cachangas, tú me dices poco y ahí ha salido un déficit, ¿no? O sea, tú me debes, yo soy la SUNAT, tú me debes. Entonces, ha ocurrido ese factor, ¿no? Entonces, no le estoy dando lo que le corresponde, ha habido algo que me ha aumentado más, como dije, broncodisplasia o déficit en la primera semana. Tercero, no está absorbiendo. Y cuarto, tiene otro componente no nutricio, ¿cómo se dice? Otro factor que no depende de macronutrientes, sino de micronutrientes. ¿Y cuáles son los dos micronutrientes que ahora está jugando mucho papel y que nosotros en Sabogal estamos haciendo mucha búsqueda? Hiponatremia corporal tardía y déficit de zinc. Nosotros como protocolo ya le estamos arrancando zinc a todos los prematuros extremos y o menores de 1000 gramos, zinc a 2 miligramos por kilo de nutrición enteral, tenga o no tenga broncodisplasia. Y se ha demostrado, porque ya tiene una revisión, que eso favorece el crecimiento de los bebés. Luego, a todos los niños prematuros menor o igual de 30 semanas le hacemos evaluación de función renal. Y vemos cómo está yendo, si hay o no microalbuminuria, para evitar el exceso de proteínas, para evitar el daño renal. Y segundo, vemos cómo está el sodio corporal. Mágicamente vemos que el sodio está bajo, comenzamos a dar sodio en la leche, comenzamos a dar zinc y nuestros niños comienzan a tener un mejor peso. Eso es el pan nuestro y lo que le estoy compartiendo a todos, aprovechando el caso de Karim. Ok, ahora acabo de llegar a Huancayo, me presentan al paciente. Doctora, ¿tiene indicación o no tiene indicación de parenteral? Ok, si somos estrictos y analizo todos los factores, todas las condiciones, indicaciones de nutrición parenteral, hay un concepto que dice paciente en malnutrición o riesgo nutricional, ¿sí? Y un artículo, no, perdón, la guía de 2016 de la doctora Mena, que es un consenso del manejo nutricional del prematuro, justo tiene un parrafito que dice, aquel paciente prematuro, RSIU, y creo que le pone menor de 1000 gramos, creo, si no me equivoco, y tiene riesgo nutricional, se considera como estrategia nutricional mantener la nutrición parenteral, la nutrición enteral en 100 centímetros por kilo
y la nutrición parenteral en lo que le queda por un lapso de días. ¿Sí? No pone cuántos días. O sea, ¿qué hago en esos días, doctora? No mueves nada. Te quedas con 100 de enteral y con el parenteral que puede ser 50 o 60 o 40, dependiendo del total que le estás dando, y no mueves nada. ¿Cuántos días? Te lo vuelvo a decir, la misma doctora Mena me dijo, un par de días. ¿Qué hago yo en Sabogal? Lo dejo 5 días cuando veo a esos pacientes que siento que no han ido en buen manejo nutricional y dejo que el parenteral me ayude. Recuerda que 1 centímetro parenteral no es igual que 1 centímetro de enteral. Parenteral y enteral no es lo mismo. Entonces, aseguro que el componente entre de frente a la vena, pero también le doy un buen manejo nutricional enteral. ¿Ok? Ha debido estar con fortificante, doctora, no tengo fortificante, le doy módulo, cualquiera de los dos. Doctora, tengo leche materna y quiero solamente leche materna. Entonces fortifico con la fórmula Neosur, o con la fórmula Prenam, o con la fórmula de familia, y eso sí se puede hacer. Y con eso hay un artículo del doctor Chinapán que ha demostrado que haciendo fortificación con fórmula casera puede ayudar a mejorar el peso. Pero es peso nada más por gramos, pero no necesariamente un buen aporte de proteína y un buen PER. Por eso es que nosotros en Sabogal, además de ser fortificante con Neosur, le añadimos módulo proteico. Entonces, te estoy viendo el análisis de tu paciente. Viene el equipo bancario y te dice, no, 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 Cruz, Cruz, no queremos parenteral porque tolera la leche. Tolerancia no es igual que absorción. Tu paciente no absorbe o lo que le estás quedando le ha quedado corto. Entonces, ahí entra a estrategia nutricional. Y estrategia nutricional es otro capítulo, ¿sí? Otro capítulo donde tú buscas qué le falta a este paciente. Entonces comienzas a mejorar las calorías, comienzas a mejorar las proteínas. Yo tuve un paciente que así ya estaba todos los días amenazando al equipo, ya quiero parenteral, ya quiero parenteral. No, doctora, demos con enteral, póngale todo usted, póngale arroz con pollo, póngale Kentucky Fried Chicken, póngale todo, pero no queremos regresar a parenteral. Ok, me subí hasta densidad calórica cerca de 0,9 calorías, o sea, la densidad calórica de la leche materna es 0,67. Le hice así, un tacu-tacu de su leche materna, fórmula, módulo proteico y TCM, y con eso el paciente subió de peso. Pero ¿sabes qué? Que te comparta una cosa, Karincita, ese enano fue así. Y luego cuando subía de peso, subió cual tortuga. ¿Cómo salió de alta de mi hospital? Desnutrido. Y yo le dije, este paciente se va a desnutrir, va a ser ROP, va a ser ROP, va a ser broncodisplásico y va a tener todos estos problemas. Hizo todo, 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 y salió malnutrido. ¿Sí? Ahora lo veo en el consultorio y yo le digo, pues ya, pues es lo que cultivé, es lo que cultivé porque yo creo que en este bebé, yo justo le dije a mi residente, le dije, a este nano debimos haber hecho lo que la recomendación que dice la doctora Mena, que debimos haberle dejado un tiempito, porque son justo esos bebés que no están subiendo bien, ¿no? Pero hice, todos querían hacer cargo un montón conmigo, diciendo, no, doctor, no le ponga el epicután, no le ponga el ya. Ya, pues no le ponga el epicután, salió desnutrido. Es un chato ahí, ¿no? Entonces, yo, si bien me dice, doctora, ¿qué hubiera hecho con mi paciente? Yo hubiera hecho con tu paciente, hubiera visto cómo estaba el crecimiento y si no hubiera ido bien, me hubiera detenido, como la recomendación que la doctora. Chicos, no aumente más la vía oral, vamos a ver que siga aumentando un poco. Hacía todo lo posible por leche materna, fortificaba comercial, no es comercial, hago casera. Y ahora, con eso voy viendo cómo está yendo. Si está ganando lo que le corresponde. Si es una pulga chiquita, le corresponde entre 17 a 20 gramos por kilo por día, ¿eh? No está ocurriendo eso, entonces analizo. Me he quedado corta con aporte calórico, me he quedado corto con aporte de proteína. ¿Cómo está el PUN? Entonces es todo un escenario, es mucho más complejo de lo que uno podría hablar ahorita en 30 minutos o una hora. Es lo que yo hago todos los días cuando estoy sabogal, hablo de la estrategia nutricional. Entonces, ok, doctora, llegamos tarde, yo ya quiero quitarle la parenteral y quiero quedarme solamente con enteral. Ok, si vas a hacer eso, lo que te recomiendo es que le des una muy buena enteral, ¿correcto? Y ahora volver el concepto, no se trata de tolerancia, sino se trata de que absorba. Y si tu paciente ya está desnutrido por lo que me has contado, que tiene un déficit nutricional, ese enano se va a demorar más en hacer su estrategia nutricional, en hacer su catch-up, ¿correcto? Mi estrategia va a tener que ser un poquito más agresiva y va a demorarse más en recuperar. Entonces, yo hubiera tenido las dos posibilidades, yo me hubiera detenido un poquito más con la parenteral, yo ahorita les diría, ¿sabe qué, chicos? Por 5 días, quedémonos con 70, 50, 50. 50, 50 me refiero si es 50, 50%, ¿no? Si está con, yo qué sé, 150 centímetros por kilo, por favor, por 5 días, para que haga
comience a hacer esa puntita de recuperación, démosle 75 centímetros de parenteral por kilo y 75 por enteral. Y estos 65 de enteral, por favor, denlos con fortificante. Fortificante ya 24 calorías, al 4%, ¿correcto? Y mira cómo está el hueso, la salud ósea, ¿no? No sé cómo estará la osteopenia, si tiene o no tiene. Entonces, no es solamente una cosa, hay que ver todo el concepto. ¿Se entendió? ¿Ok? Doctora, una Entonces, consulta en relación al caso, en el NPT que se está formulando, ya debo suspender porque generalmente se le está dando todo, ¿no? O sea, todo en el aspecto incluyendo elementos, trazas y vitaminas. Pero en este caso, como dijo antes usted, ya no se debería dar elementos, trazas, creo que le entendí así. no se da elementos trazas en pacientes con enfermedad hepática. Se le da 2 veces por semana. Ah, ya, pero si es NPT prolongado, que estoy a veintitantos, No, no. bueno, se Si tú cortó quieres, unos días. no, no, no. NPT prolongada tiene riesgo de hacer enfermedad hepática. Si hace enfermedad hepática, yo le quito las trazas y le doy 2 veces por semana. Pero quitarle las trazas para prevenir no es el manejo. Para prevenir la enfermedad hepática es todo lo que te he dicho. Evitar el exceso de macronutrientes, sobre todo glucosa, asegurar bien la nutrición enteral, evitar la sepsis, evitar el sobrecrecimiento bacteriano, colocarle urso, si es que ya está, pero eso no es para prevención, para tratamiento es urso, y evitar lo que dije, lo del VIG, las trazas no tienen nada que ver, pues las trazas es cuando ya tienen la enfermedad, ¿ok? Ah, ok, ok, doctora. Entonces sí, normal todo, una programación normal desde vitaminas, Todo, trazas, todo, lo que todo. Pero requiera. Ah, déjenlo, perfecto. déjenlo siquiera unos 5 días sin mover nada de la nutrición enteral, para que haga esa pequeña subidita. Una vez que Doctora, no es pasó en 5 días, relación, ya, en ¿qué? relación a las kilocalorías que nosotros damos, por ejemplo, sumado ahí, tratamos de no bajar las 120 kilocalorías. Estamos entre ahorita 130 kilocalorías. Sumados O los sea, no dos, nos sumados los dos. basamos, ajá, Su- sumados los dos programado, pero, o sea, no me baso a las kilocalorías o yo me baso en la vía oral, en este caso 50-50 porque, o sea, No, 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 supongo que a ver. No, Karencita, un ratito. Cuando estás con mitad parenteral y mitad enteral, o enteral, yo qué sé, por encima de 40 centímetros por kilo, la enteral por encima de 40 centímetros por kilo, ya estamos entrando a lo que se llama fase de transición, que no hemos discutido en este taller, porque eso demanda, lo he puesto yo para NPT avanzado, porque yo me he centrado en este NPT en cosas que tienen que dominar sí o sí. Entonces, pero justo este paciente, cada vez que está por encima, todo paciente que está por encima de 40 centímetros por kilo ya entra a fase de transición. Y en fase de transición hay ciertas características importantes. Una de ellas la acabas de mencionar. El aporte calórico de sumada la parenteral con la enteral debe estar entre 120 y 130 calorías por kilo. ¿Correcto? Eso sí o sí. Como estamos dando 50% de parenteral y 50% enteral, sumada las proteínas, también hay un concepto que debería estar entre 3,5 hasta 4 gramos por kilo, sumada las dos, ¿sí? Y para eso tengo que ver mi boom, cómo está yendo. Yo les recomiendo que lo dejen, no sé cuándo han arrancado la parenteral, yo les recomiendo que no lo toquen, que le dejen 50%, 50%, 5 días, 5 días sin tocar nada, solamente dejando bien el aporte enteral y que en esos 5 días me demuestre este enano que gana sus famosos 17 a 20 gramos por kilo por día. Pero acuérdate que a medida que va aumentando el peso, debería ganar menos. Pues si tú me dices que con lo que me has dicho que gana 1,1, 1,01, entonces de peso, entonces tiene que tener una ganancia ideal de 17 a 20 gramos por kilo por día. Si no gana eso, quiere decir que la parenteral con la enteral no le está dando suficiente. Entonces tengo que buscar la estrategia a lo mejor de subir un poquito más las calorías o tal vez subir un poquito más las proteínas. Pero sobre todo, buscar otras causas de falla de crecimiento que lamentablemente no todos los hospitales lo hacen, como por ejemplo la hiponatremia neonatal tardía o aplicarle zinc. Ya tiene más de 3 semanas. Zinc podrías arrancarle tranquilamente con esto que se llama Fort Zinc. Fort Zinc, 1 centímetro, si no me equivoco, es 25 miligramos, 25, sí. Sí, no quiero mentir. Pero el Fort Zinc en su presentación se le da 2 por kilo. Podrías arrancarle también Fort Zinc para favorecer el crecimiento del bebé. ¿Ok? Ahora Doctora, voy el a Forcing pasar a viene en recomendar. gotas.
¿En gotas o en Vienen jarabe? gotas y jarabe, pero a nivel nacional no he encontrado gotas, así que lo que le estamos dando a los prematuros en Sabogal es jarabe. Ah, ya, 2 ml por kilo. No, 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 2 miligramos por kilo, por favor, no Ay, 2 mililitros, 2 miligramos. ya, doctora. Pucha, ahí sí me ibas a llamar porque estaba loco. Ok, voy a responder, gracias, Karencita, voy a pasar a la pregunta de Keila. Keila, doctora, tal cual explicó en pacientes con PDA, en pacientes con insuficiencia cardíaca por otro tipo de cardiopatías congénitas y o que cursan con intolerancia, ¿se puede mantener el volumen de nutrición enteral hasta la extracción hemodinámica? Sí, muy bien, Keila, lo has entendido, porque acá el concepto es la injuria, la perfusión. Toda cosa que comprometa la perfusión intestinal que tengas una probabilidad de efecto, es preferible mantener la nutrición enteral. Un marcador muy bonito que te podría decir, oye, hay mucho compromiso de perfusión, podría ser uno, colocarle un NIRS, que no todos tenemos el NIRS, que es la saturación tisular, o ver el lactato, ¿no? Y además de eso, ver si hay o no signos de intolerancia, ¿no? Entonces, esos pacientes hemodinámicamente, que parece que no parece que están manejándose bien la cardiopatía, entonces, por favor, tenga mucha cautela con ese niño porque tienen riesgo de que se afecte la perfusión intestinal. Y a la cabeza resalta lo doble los pacientes con cardiopatía congénita cianótica. Gracias por la pregunta. Willy, doctora, ¿cuándo sea necesario usar peso seco en base a qué peso se debe considerar o cómo lo calculo? Y en el caso de pediatría, porfa. Ok, Willy, es lo mismo que acabo de decir de neonatología. Cuando tú has visto que tu paciente está trabajando en pediatría, por ejemplo, la cosa es diferente, ¿no? Porque pediatría gana de peso completamente diferente a neonatología, ¿no? Un paciente con pediatría, con leche materna solita, debería ganar entre 25 a 30 gramos por día. Pero tú no tienes esos pacientes, porque los pacientes que tienes son los enfermos. Entonces, dependiendo de la condición clínica que tenga el paciente, no va a estar ganando de peso. Probablemente si está agudamente enfermo, no lo va a hacer. Si está con una nefropatía, va a ganar de peso por exceso de agua. Entonces, cuando ocurre con ese paciente, si está con exceso de agua y no lo tienes en parenteral, ojo que ese va a ganar mucho menos gramos por día. Entonces, trabaja con el peso seco que ha tenido el paciente. Si el paciente ya entra edematoso a tu unidad, espérense porque he entrado, creo. Si tu paciente entra edematoso, y vamos a hablar primero de neonatología, entra edematoso a tu unidad, entonces tienes que hablar con la mamá o el antecedente o de donde manden cuándo fue su peso seco. Si fue menos de 7 días, te salvaste porque trabajas con el peso de nacimiento. Si fue un prematuro, te salvaste porque trabajas con el peso de nacimiento y no hasta que recuperes, sino viendo el antecedente de que, ya, a este paciente le debió tocar bajar de peso, este paciente debió recuperar su peso entre el séptimo y el 10.º día, entonces a partir del 7.º día podría trabajar con su peso de nacimiento, entre comillas, siempre y cuando no haya tenido una condición clínica fea. ¿Correcto? Pero doctora, pesa ahora mucho más, no puedo trabajar con su peso y de su peso actual, no, porque está edematoso. Ya, pero ya no tiene 7 días, sino tiene 14 días y está así edematoso. Entonces tú calculas, si en estos 7 días recuperó su peso de nacimiento, que yo creo que ha recuperado, y ahora tiene ya no 7 días, sino, por ejemplo, yo que sé, 15 días, o sea, ha pasado 8 días más, si en estos 8 días no ha recibido nada de leche, está con muy poco aporte, probablemente no va a subir ni siquiera probablemente 10 gramos por día. Entonces yo multiplico 10 por 8, 80, allá de lo que es esto, entonces le sumo estos 80 y ese es mi nuevo peso seco, ¿correcto? Si no, si ha estado con nutrición parenteral y estoy manejándolo bien, se debería ganar siquiera 20 gramos por día o en el mejor de los casos 30 gramos por día. Multiplico 20 por 8, 160 y lo trabajo a ese peso y ese sería mi nuevo peso seco, ¿correcto? En pediatría es el mismo análisis, solamente que acuérdate que la ganancia de pediatría es completamente diferente y tienes que preguntarte, ¿no? Incluso a veces uno no tiene los datos del paciente, entonces agarras también tu curva de la OMS y tú dices, a ver, este paciente para la talla que tiene, para el peso y la talla, cuál es su 50 percentil, ¿correcto? Ves la talla que tiene y ves, este es su 50 percentil. Este 50 percentil es el peso probable seco que debería tener este bebito. ¿Eh? Es la otra manera de trabajar. Gracias por la pregunta, Willy. Stephanie, doctora, no comprendí bien en qué casos se utiliza el acetato de sodio. Muy bien, Stephanie. Entonces, cuando yo tengo pacientes prematuros extremos, menores de 1.500 en general, sobre todo los extremos, se recomienda colocar acetato de 1 a 2, porque eso favorece el equilibrio ácido-base, sobre todo en la primera semana. Si yo arranco acetato desde el día 1, no debo pasar más de 5 días usando acetato por si acaso.
Ok, vamos a poner el paciente que es un paciente que ya está hiponatrémico y necesito, le he estado dando yo que sé un aporte de sodio de 4 por kilo, pero al mismo tiempo que me doy cuenta que este hiponatrémico está con cloro alto y está con bicarbonato bajo. Entonces yo digo, ajá, tengo que darle más sodio. No me enfoco como cloruro de sodio porque tiene mucho cloro. Recuerda que cuando aumentes mucho el sodio, también estás aumentando el cloro porque es monovalente, es cloruro de sodio. Si das 5 de sodio, estás dando 5 de cloruro. Si das 4 de sodio, estás dando 4 de cloruro. Entonces, como tiene mucho cloro, distribuyo este aporte de sodio. ¿Y de qué depende que dé más sodio o más acetato de sodio? Dependiendo si tiene acidosis metabólica hiperclorémica. Si tiene acidosis metabólica hiperclorémica, se recomienda dar más todo en forma de acetato. Doctora, ¿cuánto es lo máximo de acetato que podría dar en un bebé si es que está con puro acidosis metabólica hiperclorémica? 6, ¿correcto? 6. Así como el cloro es máximo 6, lo máximo acetato que se puede dar es 6, ¿sí? Pero eso cuando es el nombre de acidosis metabólica hiperclorémica, ¿ok? Mi niño no está hiponatrémico, está con un sodio normal, pero por alguna razón está haciendo una acidosis metabólica, pero con un cloro aceptable, yo que sé, un cloro 105, pero un bicarbonato menos de 20, y ya no es un prematurito tan chiquito, no es un RCI, no es un PEG, entonces podrías ponerle uno de acetato y el resto de sodio de su mantenimiento normal, porque su sodio está normal. Y si está en la primera semana, de 3 a 5, si pasa la segunda semana, de 5 a 8. ¿Ok? Listo. Doctora, buenas noches. Respecto a los pacientes con ilostomía que cursan con hiponatremia, ¿cómo le deberíamos reponer sodio? ¿Hasta cuándo? Por favor, si podría ampliar dicha información. Gracias. Mari, esa es una maravillosa pregunta. Así como estamos hablando con Karencita, de que es importante que ustedes manejen también el sodio en orina en los prematuros menor o igual a 30 semanas porque son perdedores de sodio. Tip número 18, los pacientes con ileostomía, sobre todo los pacientes con riesgo de falla intestinal, también se recomienda tomar una muestrita de orina y ver cómo está el sodio. Si el sodio está menos de 20, tienen déficit de sodio, ¿correcto? A pesar que el sodio sérico esté normal, el sodio urinario es un marcador muy importante en sodio corporal total, ¿correcto? Entonces, si tengo hiponatremia sérica, es fácil de manejar, porque en mi hiponatremia sérica, en mi vía oral o comparenteral, si estoy con los dos, divido, como me preguntó la pasada Prisi, y yo decido, oye, quiero darle 8 de sodio, le doy 4 con parenteral y 4 con enteral, y ahí divido, ¿correcto? Pero si además de eso tengo un sodio que ya está normalizándose, toma de todas maneras un sodio en orina. Y si el sodio en orina está menor o igual a 20, te está diciendo, me falta sodio. Oye, pero tu sodio sérico está normal. Exacto, mi sodio sérico está normal, pero mi sodio corporal no lo está. Y eso compromete también crecimiento. Entonces, igual, le añades sodio, 4 miliequivalentes ya solamente en la dieta, y en tu sodio NPT lo puedes dar completamente normal, en su rango normal, es un 3 nada más, pero el resto, los 4 sí. Doctora, ya no lo tengo en parenteral y está en 100% enteral, ¿ok? También ese mismo protocolo, dale 4 de sodio mínimo en la nutrición enteral, ¿sí? Y toma un control, idealmente máximo en una semana, porque te tiene que avisar. Y si sigue haciendo ileostomía, la otra cosa que tienes que hacer es agarrar del cuello al cirujano y decirle, ciérrame la ileostomía. Ok, tercera pregunta. No, me fui y regresé. Chicos, no se han ido, ¿verdad? ¿Me escuchan? No sé por qué se fue. ¿Sí me escuchan, no, chicos? ¿Aló? Ah, sí, ya. Gracias. Otras preguntas. Ok, entonces,
lo que Keila nos dice, ¿no? Justo yo he agarrado este protocolo, no es protocolo, es una recomendación y es un consenso. Consenso, acuérdense que a veces no todo está con evidencia, sino se reúnen todos los Nutrilovers y dicen, a ver, vamos a ver qué dice la evidencia, fuerte recomendación, qué dice nivel de evidencia, etc., ¿no? Entonces la doctora, por eso ella no colocó en esta guía de Chile cuántos días lo pone, ¿no? Alguna vez pregunté y me dice, Rosana, 3 días, 4 días. ¿No? Entonces yo le pongo 5 días como mínimo, ¿no? No lo tocas y esperas que haga esa pequeña subida. Ojo que estamos hablando del paciente que tiene riesgo de que no me está subiendo bien con la enteral y por cargar tanto la enteral, rápidamente quito la parenteral y no me doy cuenta de que ha hecho un déficit. Y obviamente ahora con ese déficit para poder salir y volver a ver hacer nuevamente el catch-up se demora. Entonces, esto que quede como regla de oro, ¿no? Paciente que no está siendo bien nutrido en la primera semana, paciente que se demora más en recuperar peso en nacimiento, paciente que a veces se demora más en hacer una buena velocidad de ganancia de peso. El urso solo a partir de que tolere 25 centímetros por día oral, ¿no? Sí, o sea, para darle uso vía oral, tiene que tolerar la vía oral. Entonces, si alguien me dice cuánto debe tolerar vía oral, mínimo 25 lo considero yo, porque por encima de 25 es NEM, ¿no? Yo lo digo por razonamiento, ¿no? Si quiero ver que tolera leche. Ahora, si tú me dices, doctora, pero quiero que tolere mejor, la otra valor que yo considero es 40, ¿no? Sí, porque con 40, así como les he enseñado que cuando tengan la hoja de parenteral, el volumen menos de 25 centímetros no lo consideren como parte de la hidratación porque tú no sabes si va a tolerar. El otro comentario que dan en algunas guías es que menos de 40 centímetros por kilo de vía enteral no debería ser considerado como el aporte calórico. O sea, dicho al revés, recién cuando uno da 40 centímetros por kilo enteral, se está asegurando un buen aporte calórico de la enteral. Entonces, al sumar esa con la parenteral, tienes el total de requerimientos macro y micronutrientes. Entonces, si yo veo que tolera bien la leche, quiere decir que me va a absorber bien el urso, ¿sí? Si no, no lo va a absorber bien. Por eso es que mayor de 25 y o mayor de 40, yo le arranco cuando es necesario el urso. Recuerda que cuando es sepsis, yo no le arranco el urso porque yo sé que eso va a subir y va a bajar rápido. ¿Ok? Si lo escuchamos, si me escuchan. Chicos, díganme que son felices, por favor. Sí, no, nadie me ha dicho que es feliz. Percy, María Elena, Dani, Janet, gracias, gracias por... Soy feliz, Keila, qué linda mi feliz. Nutrilovers de corazón, chicos, para mí nuevamente, gracias, gracias porque me he sentido sumamente feliz el día de hoy, los he visto mucho más participativos. No se preocupen que siempre hago una recuperación, pero la próxima semana tengo NPT, ¿cómo se llama? Iba a decir NPT complicada, NPT avanzada, entonces estoy preparando los últimos casos del NPT avanzada, así que primero termino estos dos NPT y luego mando otra vez un chat a ustedes, a cada grupo para decirles voy a hacer recuperación y siempre doy unas 2 horitas de recuperación de todas estas maravillosas 4 horas que he estado con ustedes. Gracias. No sé si alguien quiere decir algo, comentar algo. Ok, entonces deben estar nutricansados. Muchas gracias, que no te preocupes, Kelita. Gracias a ti por escribir. Y nada, chicos, entonces nos estamos viendo. Cuídense bastante y nada, estamos siempre para cualquier momento poder servirles si tienen pacientes, algo que comentar. Este chat yo lo dejo siempre abierto y gracias de todo corazón por haber invertido más que dinero, tiempo. Gracias por hacer una nueva generación de mejores neonatólogos, mejores pediatras, mejores especialistas. Y la verdad es que estoy muy, muy feliz. Y gracias por todos los agradecimientos. Ha sido muy nutritivo para nosotros este tiempo lindo. Seguro hasta con su taza de café mientras que mi garganta se moría. Ay, a ti, Willy, siempre tan respetuoso tú. Y nada, mi Prisi, ya tengo mucho cariño con ustedes. La vez pasada estaba viendo que hay gente que ya repite y yo sé que no es que repitan, sino que sé que se actualizan. Gracias porque ustedes me motivan un montón. Así que tengan un maravilloso fin de semana, nutrialiméntense y siempre cuando necesiten cosas, artículos, alguna cosa, ya Dani le estoy prometiendo un artículo que me ha pedido justo de esta recomendación del NPT, de la recomendación no me he olvidado, Dani, del uso de las trazas también, ¿sí? Y nada,
Un gran beso y un gran abrazo para cada uno de ustedes. Cuídense bastante. El uso de zinc, sí, como protocolo, ¿sí? Mándamelo al grupo para que también lo comparta, ahí se los voy a dar. Chaucito, cuídense, no hagan travesuras. Nutritravesuras tampoco, por favor.